Pues es profesora justamente de la Facultad de Economía, es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas del área de Sociología, estudió una maestría también en estudios latinoamericanos y bueno, pues vamos a abordar esta discusión alrededor de la interrelación de los conceptos entre conceptos de clase, raza y género, una discusión bastante comentada en estos días, ¿no? Tanto en la academia como en distintos ámbitos sociales. Y bueno, pues recordarles que esta es la tercera sesión de 5 sesiones que estamos teniendo todos los jueves a las 9 de la noche. Esas sesiones quedan grabadas, les vamos a pasar posteriormente también la grabación para que la puedan revisar con mayor detenimiento. Compartimos algunas lecturas, algunos videos también para que puedan empaparse de estas discusiones. Eh, y bueno, la siguiente sesión será sobre el marxismo de León Trotsky. La sesión me tocará a mí poderla exponer. Y la quinta y última sesión es sobre el calentamiento global, socialismo y capitalismo. Son las 5 sesiones que iniciaron con la discusión de feminismo liberal versus feminismo socialista, la segunda sesión sobre qué es el marxismo. Bueno, pues ahora estamos ya comenzando la tercera sesión. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo y bueno, pues les doy la palabra a Mariana, que nos estará brindando esta noche esta exposición al final de la sesión, de su exposición, perdón, podrá haber un espacio también para comentarios, para algunas dudas, entonces pueden irlas apuntando, sea que las expresen directamente en el micrófono, o también las pueden ir poniendo en el chat para que las recuperemos hacia el final. Adelante, Mariana. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, igual para esta sesión, como se ha hecho en las anteriores, pues la dinámica es un poco a modo de taller, entonces iremos, la idea, ¿no? Es que podamos ir avanzando de manera conjunta para pensar, ¿no? Este tema sobre clase, género y raza, perdón, desde una perspectiva marxista, qué discusiones hay alrededor de esto. Y bueno, para ello retomaremos algunas ideas y discusiones y conceptos que ustedes ya vieron en talleres anteriores, especialmente en torno a ubicar el debate en el movimiento de mujeres sobre clase, género y raza, ¿no? Y entiendo que, bueno, como ya comentaba Farid, pues en la sesión primera ustedes habrán visto algunas definiciones acerca de cuáles son las principales tesis que sostiene el feminismo liberal y bueno, y cuáles son las tesis que plantea el feminismo socialista que reivindicamos como pan y rosas, ¿no? Entonces, esa sería la primera pregunta, digamos, para arrancar el taller. Les preguntaría a quienes participaron o a quienes quieran apuntar en las sesiones anteriores o a quienes quieran participar de responder esta pregunta, bueno, ¿cuáles son estas ideas principales que defiende por un lado el feminismo liberal y por el otro el feminismo socialista? Y esto porque, bueno, ya como verán en la exposición va a tener implicaciones en el debate que vamos a ver hoy sobre clase, género y raza. No sé a quién le gustaría participar. Hola, yo. Adelante, Héctor. Mira, yo no estuve en la primera sesión, pero bueno, de lo que más o menos tengo entendido, pues un feminismo liberal sería aquel donde pues no se desdibujan las clases, simplemente pues las mujeres que pertenecen a la clase alta, pues ya tienen como acceso o más control eh, a lo que antes estaba exclusivo para los hombres de la clase alta o la burguesía. Y entonces, bueno, solo es como adquirir como estos roles que antes les estaban negados, pero no tiene esta perspectiva de erradicar las clases, entonces se mantienen desigualdades y entiendo yo que estos beneficios pues solo llegan a ciertas mujeres, ¿no? Que ya tienen como ciertos privilegios. Del feminismo socialista, la verdad, te lo debo ahí como que me gustaría por eso aprender un poco más, pero bueno, imagino que es lo contrario a lo que estoy comentando. Ok, gracias, Héctor. ¿Alguien más que quiera responder esta pregunta? Sonia, adelante.
Gracias, buenas noches. Pues yo solo agregaría a lo que acaba de compartir el compañero, que el feminismo liberal es reformista, mientras que el feminismo socialista no busca reformas, ¿no? Se buscan más bien cambios estructurales precisamente para cambiar esas desigualdades de las que estaba hablando el compañero, ¿no? Históricamente, el feminismo liberal, por ejemplo, el movimiento sufragista en Estados Unidos, pues tenía estos tintes racistas y clasistas de repente, ¿no? No se tomaban en cuenta las realidades de las mujeres obreras, las realidades de las mujeres negras, por ejemplo, mientras que ya en Rusia con Clara Zetkin y todas estas mujeres pues que conocemos ya metían a la ecuación el problema de la clase, ¿no? El problema del capitalismo y cómo nuestra opresión no estaba, bueno, su opresión no estaba ligada solamente al género, ¿no? No era nada más cosa del patriarcado, sino que se vinculaban patriarcado y capitalismo. Muchas gracias, Sonia. Sí, justamente quedémonos con estas como dos ideas en general, ¿no? Por un lado, el feminismo liberal representa una clase, ¿no? A la clase burguesa, que también veremos representa, es una clase burguesa blanca, ¿no? Digamos, por cómo se fue constituyendo la burguesía a nivel internacional. Y después, evidentemente, tiene un proyecto político que no es erradicar las desigualdades, ¿no? Que producen el sistema capitalista, sino mantenerlas, preservarlas, abanderando distintas reivindicaciones del movimiento de mujeres, pero sin erradicar el sistema. Y justamente lo que plantean las socialistas es que sin cuestionar la explotación, ¿no? Que es justo la matriz que produce la desigualdad en el sistema capitalista, es imposible acabar con el conjunto de las opresiones que viven las mujeres indígenas, las trabajadoras, las negras, las diversidades, las etnias, etcétera, ¿no? Y es un poco el tema que vamos a ver hoy, que justamente ahí vamos a ver cómo en este debate sobre clase, género y raza, pues atraviesa también estas discusiones del feminismo liberal, ¿no? Pero bueno, ubicando la discusión desde otro lugar. Y bueno, para eso también vamos a recuperar lo que ustedes ya vieron, ¿no? En la sesión pasada sobre la definición de explotación, digamos, para entender un poco desde dónde el marxismo y las feministas socialistas, o sea, planteamos este tema de las opresiones, la multiplicidad de opresiones, ¿no? Y por qué van necesariamente relacionadas a pensarlos desde la clase, ¿no? Bueno, ustedes ya cuando vieron toda esta sesión, ¿no? Sobre el surgimiento del feminismo como corriente de pensamiento, pues lo vieron alrededor, ¿no? De este hito del feminismo con Olympia de Gauche, ¿no? Que por cierto esta semana estará de cumpleaños, y bueno, a partir de ese momento, ¿no? El tiempo de la Revolución Francesa, 1789 hasta ahora, pues ya han pasado muchos años y han corrido ríos de tinta ríos de tinta sobre los derechos de las mujeres, y también numerosas luchas que han protagonizado la clase trabajadora, las mujeres, ¿no? Muchas de ellas comenzaron justamente cuestionando la explotación capitalista, ¿no? Y las luchas en torno a los derechos, ¿no? Como las jornadas de 8 horas, el derecho al voto, ¿no? En el caso de las mujeres, que les fue negado durante más de un siglo y que fue conseguido a raíz de esta lucha de las sufragistas que nos comentaba Sonia, ¿no? Y bueno, entonces, lo primero que hay que decir sobre esta tríada, ¿no? Clase, raza y género, es que es algo que ha sido parte de la realidad capitalista desde su génesis en la llamada acumulación originaria, ¿no? Marx plantea esta idea de la acumulación originaria en el capítulo 24 del Capital, en donde plantea que
a partir justamente de distintos mecanismos, se erigió justamente la separación entre medios de producción de sus productores, dejando a las masas en ese momento campesinas sin su sustento, sin la tierra, sin los medios de producción, y que fue un proceso histórico, ¿no?, que permitió, digamos, que la clase burguesa se apropiara de esos medios de producción, ¿no?, que después justamente también tendrían, digamos, de la mano, digamos, para constituir esta acumulación originaria que después sería la base del desarrollo del sistema capitalista. Lo hizo también a través de la colonización, ¿no?, como sabemos, de América, de África en su conjunto, de distintas regiones de Asia, y que, bueno, a partir de este momento se va a establecer justamente el sometimiento de muchas regiones a nivel mundial, ¿no?, estableciendo al interior de los territorios conquistados estructuras económicas, políticas y sociales bajo el yugo de los pueblos originarios, en donde se erigieron sociedades de castas, ¿no?, como ocurrió en estas regiones que les mencionaba, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí hay un primer momento en donde Marx está planteando esta relación, ¿no?, que hay entre el origen del capitalismo y cómo fue fundamental la opresión de los pueblos para constituir la riqueza, ¿no?, que dio origen, digamos, al desarrollo del sistema capitalista en los años posteriores, ¿no? Bueno, en este debate seguramente ustedes habrán escuchado, no sé, en espacios de la escuela, de la universidad, ¿no?, en distintos espacios feministas, muchas veces se ha criticado al marxismo y especialmente a Marx, ¿no?, al marxismo en general, ¿no?, pero también a Marx, diciendo que, bueno, a él no le interesaba el problema de género, que nunca lo vio, ¿no?, que no le dio importancia, que el tema de género era secundario, ¿no? Bueno, y también las críticas que se le han hecho al marxismo es que el marxismo, pues básicamente haciendo una crítica de un marxismo reduccionista que solo piensa en la clase trabajadora como la clase trabajadora asalariada, digamos, nunca pensó en las mujeres, en sus opresiones, en las desigualdades que viven, y tampoco pensó digamos, en todas las opresiones que se generaron a partir de estos procesos de subyugar, ¿no?, a los distintos pueblos en su momento y después generar, digamos, una multiplicidad de opresiones. Yo solamente les voy a compartir algunos textos en donde Marx plantea el por qué, ¿no? Marx está planteando un análisis, ¿no? Está planteando una forma de entender la producción capitalista que está fundamentada en la explotación y que él no deja de ver, ¿no?, que en la explotación, para que se realice, digamos, la generación de valor, ¿no?, en el proceso de producción, por un lado está la imposición, digamos, a los trabajadores a vender su fuerza de trabajo, producto de esta separación, ¿no?, entre medios de producción y productores, y después también eso implica no solamente la producción en términos de mercancías y la venta de la fuerza de trabajo, sino también implica la reproducción de la vida, ¿no?, es decir, de la especie humana en su conjunto, y cómo la reproducción humana, ¿no?, que en general se conoce como la reproducción social, pues es también parte, digamos, de lo que va a explicar Marx, ¿no?, en su desarrollo teórico, ¿no? Y bueno, hay algunos textos que tanto Marx como Engels plantearon, ¿no?, cuál es esta relación entre género
raza y clase, y que, bueno, por ejemplo, algunos de ellos, sobre todo, bueno, el texto muy conocido de Engels, ¿no? En donde plantea el énfasis, ¿no? De la propiedad privada, que implica el inicio, que va a explicar, perdón, el inicio de la opresión femenina mediada por la institución de la herencia, y la monogamia, pues lo va a desarrollar en este texto ya conocido sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Después Marx, en otros textos en particular, hay varios textos en donde se enfoca también en explicar cómo, por ejemplo, Gran Bretaña, a partir de subyugar a la India, ¿no? Pues fue imponiendo, digamos, la dominación a través de la Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Fue imponiendo una dominación en ese lugar, ¿no? Y por qué y bueno, por qué necesariamente, ¿no? Digamos, había que romper, digamos, esa estructura impuesta, ¿no? sobre la India, en el cual pues también hubo numerosas revueltas. Por ejemplo, la más conocida es la de los cipayos sublevados en la India, ¿no? Y escribe un texto que se llama La dominación británica en la India, de 1853, en donde va a plantear claramente su visión, ¿no? Acerca de bueno, cómo Gran Bretaña, pues eso, imprimió, digamos, una dominación en esta región. Y este texto está incluido en un documento que se llama Sobre el sistema colonial del capitalismo, en donde tanto Engels como Marx, digamos, es un libro que recupera distintos escritos en torno a la colonización, ¿no? Y lo que implicó para las razas que fueron oprimidas, y que fueron fundamentales también para extraer la riqueza, ¿no? Y expropiarlas, no solo en términos humanos, de recursos, e imponer sistemas políticos, ¿no? Y bueno, en ese texto pues van a abordar el tema que les decía ahora sobre la India, ¿no? Pero también la colonización en Argelia, también especialmente la subordinación, ¿no? que Gran Bretaña impuso a Irlanda, ¿no? Y por qué necesariamente, ¿no? La emancipación de la clase obrera inglesa implicaba, ¿no? Justamente que Irlanda fuera una nación que se autodeterminara, ¿no? Y implicara la separación completa de la subordinación a la que estaba sometida por Gran Bretaña, ¿no? Bueno, ahí les dejo el dato, ¿no? Y bueno, después hay otros textos en particular, ¿no? También la Sagrada Familia, donde van a abordar Engels, ¿no? Cuál es, digamos, la relación entre el género, ¿no? Entre la situación de las mujeres y la opresión que se imprime en ellas y la explotación capitalista, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunos textos, ¿no? En donde específicamente se refieren, pero bueno, vamos a ver cómo lo que ellos están explicando, y después, bueno, que después va a ser retomado por distintas revolucionarias, ¿no? Y distintas tradiciones, bueno, y distintos autores, ¿no? Del llamado marxismo clásico, pues van a brevar de estas ideas, digamos, para plantear distintas cuestiones que hacen justamente a la relación entre explotación y opresión, ¿no? Ahora, es importante decir, bueno, que se pusieron sobre la mesa estas ideas, ¿no? Y después, en particular, digamos, en
en el contexto del movimiento de mujeres, ¿no? Y en el contexto del feminismo, fue en la década de los 70s cuando se va a hablar mucho más explícitamente sobre esta relación entre clase, raza y género, ¿no? Fueron colectivos de mujeres negras en Estados Unidos quienes comienzan a organizarse y a mostrar su posición política frente a las múltiples opresiones y opresiones también que son simultáneas, como planteaban, a las que toda mujer de color se enfrenta, ¿no? Y que justamente, bueno, es esta opresión simultánea que opera con la raza, el género y la clase, ¿no? En un clima de movilizaciones contra la represión policial, como también ocurrió más recientemente en el Black Lives Matter, como seguramente habrán visto, y también en un contexto, ¿no? Donde había un movimiento por la liberación, ¿no? En un momento en donde también está en auge la segunda ola del feminismo. En Estados Unidos, principalmente, el feminismo que era hegemónico en estos momentos era el feminismo radical, ¿no? Este feminismo que también, sobre el cual pues seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no? Y entonces, bueno, aquí haría una pausa y les preguntaría qué es el feminismo radical. Bueno, nadie se anima. Bueno, esencialmente el feminismo radical sostiene que el origen de la desigualdad de las mujeres está en el sistema patriarcal, ¿no? Es decir, en este sistema patriarcal, ¿no? Genera las múltiples opresiones que viven las mujeres y entonces eso genera justamente un sistema de opresión en donde por un lado, bueno, sí, un sistema de opresión basado justamente en en el binarismo hombre-mujer, ¿no? Y centralmente, digamos, fundamenta, ¿no? Que cualquier opresión que vivimos las mujeres está en el patriarcado, ¿no? Que es un poco también lo que ahora mencionaba Sonia en su intervención, ¿no? O sea, no existe, digamos, no hay ningún anclaje de clase, ¿no? No hay ninguna relación con la raza, sino que fundamentalmente es el sistema patriarcal el que produce todas estas desigualdades. Entonces, las mujeres negras, en este contexto que les mencionaba, ¿no? De movilización, y en donde este feminismo radical era dominante, y que también es importante decir que surge en las universidades estadounidenses, ¿no? Frente a esta visión, ¿no? Que deja por fuera cualquier opresión, que deja que deja por fuera cualquier relación de las opresiones con la clase y la raza, pues justamente un colectivo de mujeres negras y lesbianas que se llamó el colectivo Combahee River Collective, retomaba, que bueno, el nombre tiene que ver con que se retoma la tradición abolicionista y la lucha de las mujeres negras desde el siglo XIX, ¿no? Y especialmente el nombre hace referencia a la operación militar que fue liderada por una mujer negra, de hecho el 2 de junio de 1863, y que bueno, fue la única acción guerrillera, ¿no? Que fue encabezada por una mujer que logró liberar a más de 750 personas esclavizadas,
y que, bueno, retomaba, digamos, Combahue, fue el lugar en donde se realizó esta acción, y bueno, este colectivo Combahue River Collective retoma este nombre, y bueno, van a plantear justamente una crítica muy dura, ¿no?, a este feminismo por ser blanco, por ser clasista, universitario, que deja fuera a las mujeres negras, ¿no? Y una de las cosas que van a plantear, ¿no?, es que la vida de las mujeres negras no puede entenderse separando, ¿no?, la opresión que genera la clase, la raza y el género, ¿no? Y bueno, una de sus ideas es que una de las cosas que decían es que la síntesis de esas opresiones crea las condiciones de nuestras vidas, ¿no? Les voy a leer algo rápido, ¿no?, que plantean en su manifiesto, y que dicen, claro que estamos particularmente comprometidas a trabajar en aquellas luchas en las cuales la raza, el sexo y la clase son factores simultáneos de opresión. Podríamos, por ejemplo, dedicarnos a organizar las fábricas que emplean a mujeres del tercer mundo, o hacer piquetes en hospitales que recortan los ya inadecuados servicios de salud a una comunidad del tercer mundo, o fundar un centro de apoyo a víctimas de violación en un barrio negro. Bueno, igual, si se dan cuenta, también están planteando cosas que ocurren ahora en estos momentos, ¿no? Pero que bueno, esto que les leo es un poco para que se den una idea de también cuál era la forma en que ellas pensaban realizar su posicionamiento político, ¿no?, y su organización en este contexto. Y es importante decir que, bueno, si bien están planteando, ¿no?, que su vida, la vida, ¿no?, de las mujeres negras no puede entenderse sin esta relación simultánea, lo cierto es que ellas no están en una posición de, por un lado, de pensar solo en una lucha, que solo la lucha de las mujeres organizadas puede resolver las opresiones que vivimos las mujeres, porque ven a los hombres como aliados, ¿no?, a diferencia del feminismo radical. Y también están, digamos, en el momento en que empiezan a realizar toda su actividad política, pues también va a haber un momento en donde se cruzan con las feministas socialistas, y ellas mismas van a reconocer en este manifiesto que si tienen interés, pues está en digital, en las redes. Ellas mismas plantean que a partir de esta discusión con las feministas socialistas, justamente ellas van a comenzar a profundizar y a entender, ¿no?, cómo opera el sistema económico en sus vidas, y posteriormente también se van a reivindicar socialistas, ¿no? Y les voy a leer algo sobre esto. Dicen, reconocemos que la liberación de toda la gente oprimida requiere la destrucción de los sistemas políticos y económicos del capitalismo y del imperialismo, tanto como el del patriarcado. Somos socialistas porque creemos que el trabajo se tiene que organizar para el beneficio colectivo de los que hacen el trabajo y crean los productos. No estamos convencidas, sin embargo, que una revolución que no sea también una revolución feminista y antirracista nos garantizará nuestra liberación, ¿no? Es decir, ellas están planteando también esta relación, ¿no?, de una revolución socialista que se reivindique feminista y que sea antirracista. Y bueno, después de este proceso de organización que ellas van a emprender, también hay otro antecedente muy importante, ¿no?, en torno a la idea de interseccionalidad, ¿no?, que también deriva justamente de el planteo de feministas, ¿no?, y sobre todo, bueno, de sectores por los derechos de las mujeres, que va a tener también un origen en Estados Unidos, y que, bueno, no sé, ahora sobre todo, ¿no?, cuando se plantea la relación entre clase, raza y género, se usa esta palabra, ¿no?, no sé si ustedes la habrán escuchado, de interseccionalidad, en la que, bueno, primero les voy a decir de dónde surge
esta palabra, ¿no? Este nombre. Y bueno, después vamos a ver un poco cuáles han sido las derivas también al interior del movimiento de mujeres y del feminismo, que han retomado, digamos, esta idea de interseccionalidad, ¿no? Fue la jurista Kimberly Crenshaw, quien acuñó y explicó por primera vez el término a finales de los años 80, al darse cuenta de la opresión que vivían las mujeres trabajadoras negras en General Motors. Crenshaw demostró que era inadecuado el uso de las categorías existentes relacionadas con género y clase como bases para la acción legal, dado que no podían ponerse en juego de forma simultánea en el caso de un individuo, ¿no? Tenías que ser una mujer o una persona no blanca, pero no ambas al mismo tiempo. De ahí saca la idea, que no sé si la habrán escuchado, la metáfora de la intersección de dos avenidas, ¿no? Una que denotaba la raza y otra que denotaba el género, ¿no? Y que entonces para poder explicar los accidentes, ¿no?, que ocurrían, por ejemplo, en las demandas pues, que había por discriminación, por hostigamiento en esta planta de General Motors, lo que decía es que, bueno, para poder explicar cómo la raza y el género tienen una imbricación, ¿no?, en lo que ocurre dentro de la fábrica, pues era necesario que pues se intersectaran esas dos vías, esas dos avenidas, ¿no? Y que no podían entenderse, digamos, como causas aisladas, ¿no? No podía entenderse solo la causa, digamos, de la discriminación solo por ser mujer, ¿no?, o solo por ser negra, sino que tenía que entenderse, digamos, la discriminación por ambos factores, ¿no? Y de ahí surge esta metáfora de la intersección, ¿no? Y después, bueno, va a ser esta misma jurista Kimberly quien plantee, ¿no?, la idea de interseccionalidad. Después también va a ser en particular, ¿no?, y más en tiempos recientes, que el feminismo decolonial, que sobre todo pues tiene muchas referentes en América Latina, aunque no exclusivamente, va a desarrollar también, digamos, sus planteamientos en torno a que, bueno, que va a plantear que las personas han sido sistemáticamente borradas, invisibilizadas, marginadas, es decir, se refiere a las mujeres indígenas, a las mujeres negras, a los pueblos indígenas, a los pueblos negros, a los cuerpos trans, a los cuerpos no binarios, ¿no? Todas estas personas han sido invisibilizadas y entonces este feminismo decolonial plantea pues que para acabar con la opresión de las mujeres, pues se tiene que pensar la opresión de las mujeres como una cadena simultánea de opresiones, por cuestiones de etnia, por cuestiones de género, por cuestiones de raza, por cuestiones de identidad sexual, ¿no? Y que, bueno, entre sus principales exponentes se encuentra María Lugones, Rita Segato, Karina Ochoa, Gladys Sutzul, Ochi Curiel y Francesca Gargalo, entre otras, ¿no? Y bueno, también hay una feminista que también en estos momentos pues ha tenido elaboraciones, ¿no?, y es un referente del feminismo del 99%, que también plantea el tema de la relación entre clase, raza y género desde una perspectiva mucho más anclada, digamos, a entender la relación de la clase con la raza y el género, que es Titi Bhattacharya, ¿no?, que ella es de origen de la India, pero bueno, reside en Estados Unidos y que también ha problematizado este tema y tiene, bueno, distintos planteamientos, ¿no? Antes de responder, digamos, si simplemente con el hecho de reconocer
que hay múltiples opresiones que operan de manera simultánea, múltiple, ¿no? Que atraviesan nuestras vidas, es suficiente para enfrentar, ¿no? O para acabar con ellas. Me gustaría que volviéramos justamente bueno, que en este sistema que vivimos produce esas opresiones, ¿no? Y les preguntaría entonces a ustedes, pues, ¿qué es una opresión? ¿Qué son las opresiones para ustedes? Y, bueno, si también pueden responder, ¿qué produce esas desigualdades? Bueno, yo. ¿Sí? Pues yo entiendo opresión como esta condición en la que un grupo está subordinado a otro en términos de pues su libertad, su libre agencia, su autodeterminación, y pues esto genera que pues sus vidas estén sujetas a ciertos límites, a ciertos mm, pues sí, como condiciones que les mantienen en una posición determinada dentro de la sociedad. Gracias, Héctor. Yo Sí, estuve escuchando los audios o los YouTubes que enviaron hace poco, ¿no? Sobre el tema. Y creo que hasta mis propios conceptos tuvieron que variar tantito, bueno, mucho. Y mencionaron que, por ejemplo, en el sistema capitalista, la opresión también yo la considero como explotación y las mujeres somos muchas veces explotadas tanto en el trabajo formal como en el informal. Y dice que para ser explotadas tenemos que ser minimizadas, tal vez hacernos vulnerables para que podamos ser explotadas. Entonces creo que el problema principal es el capitalismo y no solamente es evidenciar esas diferencias que tenemos porque han querido como vernos diferentes a las mujeres, ¿no? Tal vez por clase, por raza, por género y ahora pues hay más divisiones en cuanto a orientación sexual. Sin embargo, allá dice que todos somos de la clase trabajadora. Y entonces no solamente es evidenciar esas diferencias, sino que tendríamos que reconocernos como clase para que nos organicemos y podamos pues quitar este sistema que nos está oprimiendo y explotando en general. Es todo. Gracias. muchas gracias, Lorena. Voy a leer también algo que dejaron aquí por el chat. También las mujeres negras del partido Black Panther hablaban de esa opresión simultánea y se posicionaban desde el socialismo. Por ejemplo, Candy Robinson decía en un artículo, somos revolucionarias, somos la otra mitad de nuestros hombres revolucionarios. Somos mitades iguales, ya sea con una pistola en la mano o batallando en las calles para hacer que este país sea socialista. Sí, justo en buena medida el movimiento de mujeres negras en Estados Unidos, o sea, tenía este planteamiento, ¿no? Sobre la relación que hay entre la clase, el género y la raza, y que bueno, ahora lo que decía Lorena nos va a servir mucho, ¿no? Para esclarecer algunas diferencias, ¿no? que tenemos, tanto, bueno, qué es lo que aporta, ¿no? Esta visión, ¿no? sobre pensar las distintas opresiones, pero bueno, también cuáles son sus límites, sobre todo en términos de sobre qué nos puede permitir, digamos, acabar con esas opresiones, ¿no? Bueno, voy a retomar lo que decía Héctor, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿no? Eh, ah, círculos marxistas. Bueno, Farid, ¿quieres? Sí. Bueno, breve, igual solamente
un comentario que me parece relevante justo para pensar esta situación, ¿no? Esta relación entre género, clase, raza y también entre explotación y opresión. Creo que es importante contemplar cómo pues en la sociedad capitalista que vivimos justo hay una clase dominante, ¿no? Que es la burguesía, que es la pequeña minoría, ¿no? Muchos hablan incluso del 1%, los poderosos, y que pues es una clase dominante que viene de ser, digamos, generaciones de sectores acomodados, ¿no? Poderosos. Muchos de los burgueses actuales pues son hijos de aristócratas, ¿no? Nietos de nobles, de reyes, ¿no? Etcétera, imperios. Y pues son estos sectores a los que les preocupa justamente el mantener la división de los de abajo, ¿no? La división de los sectores trabajadores, pobres, subalternos, también como se les conoce. Y por eso fomentan permanentemente este tipo de visiones xenófobas, sexistas, racistas, ¿no? El prejuicio hacia la clase obrera inmigrante, por ejemplo, ¿no? El prejuicio también de la mano de sectores también conservadores, las iglesias, por ejemplo, que tienen una alianza también con el poder, ¿no? Y que mantienen valores conservadores, donde relegan a la mujer a un segundo plano, ¿no? Donde hablan de los sectores, por ejemplo, de la diversidad sexogenérica, no son naturales, ¿no? Son antinaturales. Entonces, el objetivo en última instancia tiene que ver con mantener dividida a la clase trabajadora, ¿no? Con lograr también que pues no se unan de alguna manera también las distintas reivindicaciones democráticas, económicas, en contra de la opresión. Entonces, la tarea de los revolucionarios, de la izquierda organizada, de los sectores de la clase trabajadora más conscientes, pues es justamente cómo buscar unir todo lo que la burguesía busca dividir, ¿no? Por eso me parece muy importante pensar a la clase obrera, no solamente en términos de la clase que lucha por salarios o por mejores condiciones laborales, que es muy importante, ya está, hay que hacerlo, pero también pensar en cómo logramos retomar, ¿no? Las reivindicaciones de otros sectores, ¿no? Díganse de por migrantes, díganse de los pueblos originarios, cualquier de las llamadas minorías, ¿no? Después cuando las ponderas, pues resulta que son la inmensa mayoría de la humanidad, ¿no? Todos los sectores que han sido relegados históricamente por estos sectores dominantes digamos, el estereotipo, ¿no? El burgués blanco, heterosexual, capitalista, etcétera, ¿no? Hombre. Entonces, creo que es interesante para pensar esa reflexión, ¿no? La relación entre opresión y explotación y la necesidad de unificar las distintas reivindicaciones que existen. Podríamos incluir, por supuesto, la cuestión climática también, ambiental, que vamos a retomar en la quinta sesión, pero pensar una lucha anticapitalista socialista, pues no puede ser justamente como ya se ha planteado en esta sesión, sino también a partir de retomar este tipo de reivindicaciones más concretas de sectores que han sido vulnerados históricamente, ¿no? Por los sectores que dominan, que los oprimen. Entonces, solamente eso, ¿no? Pensar cómo la burguesía tiene ese papel, para ellos es estratégico, justamente, ¿no? Que un trabajador y una trabajadora compitan, ¿no? Por aumentar la productividad, por ser el más lacayo para el patrón, ¿no? Ponerse el pie, ¿no? Es fundamental justamente lo contrario, ¿no? La alianza de la clase trabajadora implica también la alianza entre los sectores que hemos sido históricamente oprimidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la alianza entre los trabajadores latinos y los negros en Estados Unidos, ¿no? Con los sectores blancos también conscientes, ¿no? Que ven que hay que retomar esas reivindicaciones también de raza. Entonces, solamente ese comentario, ¿no? Me parece bastante pertinente y bueno, también los comentarios que han estado aquí, que han estado previos, que me parece también están bastante buenos. Sí, bueno, gracias a todos por sus comentarios. Voy a tratar de volver, ¿no? Un poco a la pregunta que les hacía, ¿no? Y luego retomaré todo lo que han dicho porque justamente
Me dicen que se escucha a alguien de fondo, no, no sé, ¿se escucha bien? Sí, se te escucha bien. Creo Vale. que nada más viene en el micrófono de Perú. Ok. Sí, no lo cerré cuando intervine. Pero bueno, un poco porque vamos llegando como a la última parte, ¿no? de mi exposición. Bueno, no, les preguntaba qué es la opresión, ¿no? Porque justamente, bueno, lo que está a debate es qué origina estas opresiones, ¿no? Y por qué es importante, porque, bueno, a partir de eso podemos pensar justamente una estrategia que permita superar esas opresiones. Como ya decía Lorena, ¿no? No solamente visibilizarlas, que es necesario visibilizarlas, no solamente enunciar las diferencias, ¿no? Que es evidente que las mujeres o el movimiento de mujeres es un movimiento pluriclasista y también que en tanto eso pues vivimos distintas opresiones, ¿no? Pero bueno, volviendo a eso, un poco lo que decía Héctor, ¿no? Que podríamos entender así de manera general. La opresión es una relación desigual, ¿no? Donde una de las partes domina, somete e impone a un grupo social por razones culturales, raciales o sexuales, ¿no? Y bueno, entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? Justamente, ¿qué es lo que produce que existan esas desigualdades, que existan esas opresiones, que exista alguien que domina, ¿no? Que somete y que impone al conjunto de las grandes mayorías? Pues el hecho de que unos cuantos, es decir, la clase burguesa, se apropien individualmente de los medios de producción y de la riqueza que se produce socialmente, ¿no? Es decir, que produce la clase trabajadora a nivel mundial, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De qué es lo que produce la desigualdad, pues nos lleva a la definición, ¿no? Que plantea Marx sobre cómo se produce la explotación en el sistema capitalista, ¿no? Por eso yo remitía al principio de mi exposición a la idea de acumulación originaria, porque bueno, ahí es el inicio, ¿no? De esta separación de los medios de producción de los productores, que después solo una clase va a detentar y que deja a las mayorías sin los medios de subsistencia, por lo cual se les impone tener que vender su fuerza de trabajo, constituirse como clase trabajadora, ¿no? Y que, bueno, sea a partir de esta apropiación individual de los medios de producción que se produzca esta riqueza y que de ahí justamente deviene el origen de las desigualdades, ¿no? En el sistema capitalista. Entonces, bueno, les preguntaría, igual ya han esbozado algunas participaciones, ¿no? ¿Cómo ustedes plantearían la relación entre explotación y opresión? Bueno, nadie se anima. Bueno, justamente, bueno, la idea de poder plantear esto es que
bueno, por un lado, un poco recapitulando, ¿no?, lo que hemos ido planteando y también ustedes en esta sesión, es que esta cuestión sobre la relación entre clase, raza y género, ¿no?, por un lado tiene, digamos, como los referentes de movimiento de mujeres negras en Estados Unidos, con distintas organizaciones, ¿no?, colectivos. Yo mencionaba una, ahí Sonia planteaba otra, ¿no? Pero que, bueno, esencialmente están planteando, ¿no? Están visibilizando, digamos, algo que no, con lo cual, sí, no, no se había tomado en cuenta, ¿no?, cuál es la situación que viven las mujeres negras, pero igual lo podríamos decir en el caso de las mujeres indígenas, las etnias, etcétera, ¿no?, y el contexto en el que surgen. Y después, por el otro lado, también esta idea de interseccionalidad, justo en el momento del auge del posmodernismo, posterior a la década de los 80s, y que, bueno, ahora es una idea muy en boga en las academias, en los círculos de mujeres y feministas, es que lo van a plantear justo desde un debate mucho, sí, desde un lugar, digamos, más del debate de las ideas, en un clima intelectual y político, ¿no? En un momento, digamos, donde se estaba instaurando el neoliberalismo, ¿no? Y que, bueno, implicó un ataque generalizado a las conquistas de la clase trabajadora a nivel mundial, ¿no?, las políticas de privatización, de regulación, etcétera, ¿no? Y, bueno, como también el ataque, digamos, a los sectores obreros, pues permitió justamente el avance sobre conquistas y fragmentó a la clase trabajadora, ¿no? Y también hubo una enorme pérdida del poder subjetivo, bueno, hubo una enorme, digamos, consecuencia en la subjetividad de la clase trabajadora, ¿no?, para verse como la clase que produce y que tiene los medios para acabar, digamos, con la explotación capitalista, ¿no? En este clima, la idea de interseccionalidad se empieza a poner en boga y entonces justamente no solamente es que la clase desaparece, digamos, como elemento de comprensión, ¿no?, para entender, digamos, por qué se producen estas opresiones y cómo cambiarlas, sino que, bueno, lo que va a generar todo este feminismo que plantea la interseccionalidad, pues es que la opresión de la raza es igual a la opresión de la clase o del género o de la etnia, ¿no? Es decir, todas las opresiones están al mismo nivel y desaparece, digamos, la idea de por qué en el sistema capitalista es justamente la explotación, ¿no?, lo que produce esta, digamos, las múltiples opresiones, ¿no? Y bueno, si bien es importante plantear, ¿no?, que a partir de los 70s, o sea, empiezan a visibilizarse, ¿no?, esta tríada y a problematizarse, ¿no? Cómo es que, digamos, hay una expresión concreta de cómo se viven estas opresiones, pues lo cierto es que lo que apuntó también en términos reales, ¿no?, esta idea de que todas las opresiones son una cadena de opresiones que tienen, digamos, la misma importancia, ¿no?, que se viven, que se pueden, sí, digamos que están en el mismo lugar todas, ¿no? Planteó llevado, digamos, también al terreno de los movimientos, ¿no?, de las luchas, pues luchas justamente por visibilizar esas diferencias, ¿no? Luchas por visibilizar la opresión que viven las mujeres negras, que viven los pueblos originarios, ¿no?, que viven las disidencias sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, justamente lo que imposibilita, digamos, una visión solamente de
las políticas llamadas identitarias, ¿no? De que se reconozcan esas diferencias, de que se reconozcan, digamos, también esas múltiples opresiones que se viven, pues llevó, digamos, en términos concretos a que se dieran, digamos, distintos movimientos aislados, ¿no? Que además también en términos reales, pues abonan a esto que ya planteaba Farid, a mantener dividido justamente en la unidad de la clase trabajadora y al mismo tiempo imponer un montón de ideologías xenófobas, racistas, misógenas, ¿no? Que justamente permiten que manteniendo esas divisiones, pues la clase trabajadora no pueda salir a luchar como una sola y avanzar en la conquista de sus derechos, ¿no? Tanto de las mujeres, ¿no? De las disidencias, como de la clase trabajadora, ¿no? Y entonces, por eso es importante, ¿no? Volver al análisis de clase, digamos, frente a estos debates, para poder develar, ¿no? Las relaciones que estructuran la sociedad capitalista, que está basada en la extracción generalizada de plusvalor para la acumulación de capital, ¿no? En esto que les mencionaba sobre cómo se produce la explotación, pero también tiene que ver con la apropiación del trabajo reproductivo de las mujeres en el hogar, ¿no? Todo lo que hace a las discusiones de las dobles jornadas laborales que principalmente recaen en las mujeres, que no están pagados, ¿no? También, digamos, el análisis de clase nos permite ver cómo se genera la concentración de los grandes capitales en monopolios, ¿no? La expansión del capital financiero, la competencia entre los estados imperialistas, ¿no? Por ejemplo, llevando a los países a las guerras y exploraciones globales, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo que ocurre en la guerra en Ucrania, ¿no? Y bueno, también implica visibilizar, ¿no? Cómo el capital utiliza y fija esas diferencias alimentadas en ideologías racistas, ¿no? Misógenas, xenófobas, con el fin justamente de maximizar la explotación, ¿no? De provocar esas divisiones al interior de las filas de la clase trabajadora. Y entonces, en esa medida, ¿no? Contra toda idea de que el marxismo solamente pensó en la clase como pensando, digamos, en la clase trabajadora asalariada, pues existe, digamos, toda esta profundidad, ¿no? En el análisis, ¿no? Y está lejos, digamos, de solamente haber pensado, haberse reducido al ámbito meramente económico, ¿no? Y bueno, finalmente, esto nos lleva justamente a que la clave de una estrategia hegemónica para acabar con estas opresiones, con estas desigualdades que se viven, es volver al centro, ¿no? De la política de clase que incorpore de forma decidida la lucha contra todas las opresiones de clase, de género, raza y sexualidad, y esto implica, ¿no? Es el gran trabajo que tenemos de unir lo que el capitalismo divide, fortaleciendo la unidad de la clase trabajadora en un momento donde además, ¿no? Es importante reconocer que en el siglo XXI, lejos de todas estas ideas de que la clase trabajadora no existe, ¿no? Que no es un sector mayoritario, pues justamente la clase trabajadora en el siglo XXI es muy diversa y está racializada y está más feminizada que nunca en la historia, y por eso es fundamental superar estas divisiones y fragmentaciones internas, ¿no? Para poder plantear, digamos, como perspectiva, el combate por expropiar a los expropiadores, ¿no? Que es la única manera de que podamos, digamos, avanzar a una sociedad realmente libre y que, pues eso, ¿no? Nos permita acabar con todas estas opresiones, con todas sus formas y manifestaciones. Bueno, más o menos por ahí, pues yo estaría como concluyendo. No sé si alguien quiere participar y
Bueno, y alguien se está despidiendo. Bien, si no hay alguien que quiere comentar algo más, sí, vamos cerrando, ¿verdad, Marina? Sí, sí, por mi parte. Perfecto. Bien, pues me parece que ha estado bastante completa la participación. Además, hay algunas intervenciones muy interesantes que han complementado la discusión. Pues bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta tercera sesión de los círculos de estudio. Recordarles también a los que llegaron un poco más tarde, esta sesión está siendo grabada, vamos a mandarles el link como lo hicimos con la primera. La segunda recién estamos subiéndola a YouTube, entonces vamos a mandar la segunda y la tercera seguramente juntas. Y bueno, por recordarles que la siguiente sesión es el próximo jueves, igual a las 9 de la noche, para hablar sobre el marxismo de León Trotsky, una sesión también bastante interesante, uno de los principales revolucionarios del siglo XX, ¿no? De los clásicos del pensamiento marxista. Y bueno, pues agradecer mucho también a Mariana por su exposición, por haber participado en esta sesión, y comentarles que quedan dos más, ¿no? Todavía, seguramente nos seguiremos viendo, no dejen de conectarse, y bueno, pues que tengan muy buena noche a todas y a todos los que nos están acompañando. Gracias, Mar. No, muchas gracias igual a todos por sus participaciones. Que descansen. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que están también en el chat comentando. Gracias a Alejandro Camacho por el espacio. A Betania, a Sonia, Zoe, muy interesante siempre tus participaciones, compañera. Bien, pues nos vemos entonces el próximo jueves. Yo te marqué su punto porque pagué 4 de crecerlo en lugar de 3.